niños adecuadamente, sin violencia, con una crianza amorosa y respetuosa. Ese es el primer paso justamente para creer en ellos, apostar por su futuro y para contribuir a toda la sociedad. Cuando las empresas cuidan a sus empleados, a sus colaboradores, a sus familias, están cuidando justamente a la infancia y por eso les llamamos empresas que cuidan. Sin más, yo les quiero dar la bienvenida, solamente decirles que vamos a tener una sesión de aproximadamente 45 minutos con Khalid y después tendremos, vayan anotando sus preguntas, las pueden por favor poner en el chat que tienen habilitado y pueden anotar ahí sus preguntas y Khalid va a dar respuesta a todas sus inquietudes. Les agradecemos una vez más y sin más, le doy la palabra a nuestro querido especialista en educación, Khalid Chekif. Adelante, por favor, Khalid. Somos entre nosotros, pero también para las empresas lo que somos en lo que estaremos empleados después. Todo comienza en la primera infancia desde el embarazo y para nosotros en UNICEF es algo prioritario porque todo se ajusta, se arregla y se fomenta, vamos a decir, en esa edad. Es muy importante para todas las partes de la sociedad, hasta la nación, que la primera infancia tenga el mejor desarrollo posible para crear una sociedad que es productiva, equitativa, cohesiva, etc. Comienzo mostraros esto. En UNICEF el eje de desarrollo de la primera infancia abarca todo el ciclo de vida, desde el embarazo hasta el abuelo y la abuela. Esas fases son importantes para contribuir a lo que llamo la raíz, desde embarazo, periodo postnatal, que tenemos un bebé, después cuando crece un poco a 3 años, pero también lo vamos a ver después, la época de niñez y la época de 7, 10 años, como se hace, y después el eje de adolescencia y adultos, que es a la vez alguien que debe recepcionar toda la información para cuidar a los niños, pero también es una continuidad del desarrollo porque ellos mismos eran pequeños niños, ¿no? de 0 a 6 años. Vamos a enfocarnos en estas 3 etapas mayoritariamente y después vamos a ver cómo el resto abarca todo lo que estamos diciendo. Comienzo con esta foto para decir un órgano muy, muy importante para nosotros humanos, pero para los seres vivos en general. El cerebro es lo que hace de nosotros unos seres vivos que tienen esas características de hablar, de socializar, de innovar, de crear, etc. Es lo que hace que hoy os estoy hablando, me estáis escuchando, sois capaces de reconocer la foto, el edificio donde estoy. Si pensáis a todo lo que es alrededor de ustedes, es este órgano. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para empezar por una primera cosa, durante mucho tiempo se creó que criar a un niño es rellenarle de cosas. Le voy a aprender, le voy a meter, le voy a tal, tiene que hacer, tiene que... Y con la ciencia y con el desarrollo de todo el conocimiento, ahora nos damos cuenta que eso es totalmente falso. O sea, nadie puede rellenar el cerebro de otro humano de cualquier cosa. El funcionamiento del cerebro es algo muy fascinante, que es casi, en términos así normales de ciencia ficción, como cómo funciona un cerebro, es un poco, lo más próximo es
la granularidad de un programa informático, programas pequeños que dicen copiar, pegar, abrir ventana, cerrar ventana, y la suma de todos esos hace las funciones que veis ahí, que nuestro cerebro tiene, ahora sabemos, tiene funciones por área de cerebro, el lenguaje, la percepción, la orientación, la motricidad también para que uno pueda moverse y obviamente las funciones ejecutivas que son un poco lo que llamamos las funciones cognitivas superiores, que son un ejemplo, veo una cara y sé que mi colega está triste y estoy pensando en toda la imaginación del por qué está triste. Y eso es una función cognitiva superior. Y a la base de todo eso es lo que hay por abajo a la derecha, son las neuronas y los sinapsos. Y, y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Lo que veis aquí son fotos de un cerebro de niño de 36 meses, 3 meses, hasta 6 años, y veis como el desarrollo de neuronas es exponencial. En época de primera infancia, entre 0 a 3 años, el cerebro de un niño produce 100 neuronas por segundo, 1000 neuronas por segundo. Y esa producción está condicionada por todo el entorno y las condiciones donde vive un bebé. Si está nutrido, si está bien, si está estimulado, etc. Y la segunda cosa que vemos también es que ese desarrollo, veis que hasta 2 años la red de las neuronas es súper densa. Y eso es como un pic de producción de neuronas que después de 2 años, 3 y 4, hay como lo que se llama la poda sináptica. La poda sináptica es que las neuronas se desarrollan y después se juntan para hacer una función. Un ejemplo, todos los niños no sueñan antes de 2 años. Y a partir de 2 años, más o menos, o sea, 23 meses, 25 meses, comienzan a soñar. Porque las neuronas ahí se juntan para hacer lo que llamamos en lenguaje básico la imaginación, o sea, la habilidad del cerebro a formalizar una imagen y darle sentido en nuestra conciencia. Y eso es una función. Vamos a ver otras funciones que se hacen en ese recorrido. Veis aquí las curvas. Primero comienzan las funciones básicas, que es ver, oír, sentir, también tocar, o sea, sentir no solamente el olor, pero también sentir el sentimiento. Y eso, si veis la curva, comienza un poco antes. Comienza a los 6 meses de embarazo. Pero más importante después es la curva del lenguaje. El A, el grito, el papá y después las palabras que van a salir. Y esas dos partes son lo que llamamos las habilidades de base, que son determinantes a hacer la tercera, que son las funciones cognitivas superiores, que es, por ejemplo, la habilidad de poder ver una foto y reconocer un animal, por ejemplo. Si no tenemos las dos primeras, no podemos. Hasta el lenguaje es muy importante porque el lenguaje transmite la explicación de lo que vemos. Solo decir que este proceso es determinante. Hay que tener en cuenta que si se para, no se puede recuperar. Y eso es a la base de todo el desarrollo humano hasta el desarrollo de las naciones. Si veis la curva de desarrollo de los países, está pegada a la curva del desarrollo infantil temprano. Los países que tienen más desarrollo tienen las mejores condiciones de primera infancia y viceversa. Y eso es muy importante porque
ese desarrollo por cada momento que un niño está en estrés, por ejemplo, lo que llamamos el estrés tóxico, que un niño no sea atendido, que un niño esté violentado, que un niño no esté, paramos o retrasamos ese proceso y hay menos neuronas, hay menos desarrollo, eso entre 0 y 2, y después de los dos hay menos poda sináptica para hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, toda la vida. Lo que comprendemos de toda la ciencia, toda la experiencia humana y todo el trabajo de UNICEF en esto, es que necesitamos un entorno estimulante, el trato y el cuidado del bienestar no violento y también enfoques adecuados. No hacer que los niños estén expuestos a cosas que no estén adecuadas con su edad. Y sobre todo la continuidad y graduación, y eso lo vamos a ver después. Si este proceso es el mismo para todos los seres humanos cuando nacen, pero es un poco diferenciado en la segunda fase, que es la poda sináptica para hacer las funciones superiores, que son un poco diferentes en el tiempo de un niño al otro, y vamos a ver ejemplos de eso. Para sintetizar un poco lo que sabemos, para no hacerlo, es complejo, pero no es tan complejo porque es algo que llevamos en la humanidad desde que existimos y lo hacemos, y las condiciones de la vida moderna hacen que, de un lado, las condiciones son más complejas, pero también los adultos no tienen tiempo para atender a un niño. Si comparáis una madre en 1700 con una madre hoy, la madre de 1700 tenía mucho tiempo para poder hacer esas cosas que ahora que está trabajando y tal. O sea que tenemos que tener cuidado con eso, pero también no es tan complejo. Por ejemplo, el eje de estimulación puede ser solamente 15 minutos de juego, que son suficientes para un niño, y vamos a ver después cómo se hace, porque le das continuidad. Obvio, con nutrición adecuada, pero también tomando en cuenta ese desarrollo exponencial del cerebro que está bajo los 3 años. A los 3 años tenemos 80% de ese cerebro que está hecho. O sea que antes tenemos que tener cuidado muy enfocado. Y para simplificar lo que son estas cositas, que son súper simples, unos niños que tienen oportunidad de socializar y jugar con otros niños, ahí aprenden a hablar, a comunicar, pero también a posicionarse en la sociedad con los niños. Yo soy, tú eres, yo hago, tú haces, interactuamos, eso es súper importante. Tenéis una madre que está mirando a su bebé y eso es lo primero que reconoce un bebé. Un bebé cuando nace, la primera cosa que reconoce es el rostro de su madre, y eso va con él. O sea, su madre, o sea, generalmente, pero es el primer cuidador que va a estar con él todo el tiempo. Y la foto del niño indígena que está jugando con sus padres detrás. Eso es muy importante porque es lo que decía. Tú, un cuidador, una madre, un padre, inicia el juego con el niño y el niño puede continuar. Pero el niño puede continuar sintiendo la presencia de su madre detrás. ¿Veis? El niño ahí está jugando con un juego de bolitas, pero él sabe que su madre y su padre están detrás. Y eso es súper importante, la presencia parental. Y se extiende a todo lo que una madre que va a jugar con una niña, eso es estimulación, la va a hacer balancear hasta que los niños, las dos niñas que van a ir a educación inicial, ahí comienzan a meter a prueba sus habilidades y prepararse a un mundo más formal, que es la educación primaria. Saber lo que es una silla, saber lo que es un docente, saber lo que es organización, saber lo que es un libro, etc. Todas estas cositas que son súper simples a veces se olvidan por falta de tiempo, se olvidan por falta de información y más aún se olvidan por falta de comprensión de su importancia en todo ese desarrollo y su impacto sobre
sobre la vida adulta. Un niño, por ejemplo, que no tiene oportunidades de juego va a tener muchos problemas para socializar después con los adultos, pero también va a tener menos habilidades desarrolladas. Y así va con todos los ejes. En UNICEF hemos sintetizado un poco dónde se puede trabajar con palabras fáciles. Veis los 5 ejes que uno se tiene que recordar. Es buena salud. La buena salud es desde la vacuna hasta la atención regular en un pediatra o un médico, tomar en cuenta los episodios de fiebre, etcétera, una nutrición adecuada, que sea bien nutriente, que no tenga las cosas, o sea, los alimentos que no son adecuados para los niños, y más aún es oportunidades de aprendizaje temprano. Oportunidades de aprendizaje temprano comienzan desde muy pequeño, comienza desde hacer así a una mano de un niño hasta jugar y hacerle salir a un parque, un balón, todo lo que sigue. Pero más importante es la protección y seguridad. La protección y seguridad es protegerles de las cosas simples en casa, una esquina de mesa que es cuadrada donde se pueden dañar la cabeza, de un enchufe que está abierto para que no, hasta la protección más amplia, que es la protección de la violencia, que alguien no le pegue, que un cuidador que tengamos en casa o más en la familia o en la comunidad que no abuse del niño, etc. Y después lo que es súper importante, o sea, esos 4 ejes son un poco simples de comprender, pero se añade la atención receptiva. La atención receptiva es un principio simple, es cada vez que el niño tiene una necesidad, tenemos que atenderla. Desde un niño un bebé que está llorando porque tiene hambre, hasta una niña de 4 años que está con su madre en un supermercado y va a decir, mamá, esto es rojo, un bote rojo, por ejemplo. Y si la mamá no responde, eso es un poco hacer que la niña no tenga esa oportunidad de confirmar el color de algo y se echa la oportunidad de aprender. Y obviamente, más importante aún es cuidar de los cuidadores, cómo los cuidadores cuidan de sí mismos, cómo una madre se tiene que cuidar de ella misma antes de cuidar a los niños. Y muchas veces tenemos cuidadores estresados, con problemas familiares, pero sin apoyo. Y si no están en un estado en postura para hacer lo que tienen que hacer con sus niños, no lo van a hacer bien. Y obviamente los resultados sobre los dos van a ser no muy buenos porque las condiciones no están. O sea, para recordar es sobre todo la atención receptiva y cuidar de los cuidadores. Y estos son los ejes que son un poco comprensivos del ámbito de tener un niño de menos 9 años desde el embarazo hasta que entre a primaria, pero esto es lo que se tiene que hacer, es fomentar desarrollar el lenguaje y comunicación, el mental y físico, la expresión creativa, es cuando los niños les damos oportunidades de hacer así con un lápiz, con un color sobre un papel. La cognición también es cuando les hablamos, cuando les metemos un reto, pero sobre todo, estos 2 ejes, que son el emocional y el social. El emocional y el social no es algo con lo cual nacimos, se desarrolla con interacción con todo el entorno que el niño tiene. Y si no aprendemos a un niño que es ser triste, ser feliz, sonreír, llorar,
esa percepción de lo que hace de nosotros una sociedad no se desarrolla. Por ejemplo, la empatía, que creemos que es algo natural, no lo es. Si un niño cuando es pequeño no aprende a compartir un trozo de comida con su hermano, se va a hacer más individualista, pero no lo aprende solo. Es la interacción de la familia y los cuidadores, madres y padres, que empujan eso. Y también lo social, y lo vamos a ver después, es exponer a un niño a la máxima interacción con otros. No solamente los de la familia, y más aún ahora que tenemos familias nucleares, familias pequeñas, eh, es ir más allá del madre, padre, abuelo, es con otros niños, con tíos, por eso es importante la primera importancia de un centro de cuidado o un centro de educación inicial. La primera, antes del aprendizaje, es la socialización. Es que el niño esté con otros niños para que aprenda a socializar y posicionarse dentro de esos niños. ¿Por qué meto esos dos? Porque toda la experiencia que tenemos en UNICEF en todos los países muestra que esos dos ejes son los que se olvidan más y los que se hacen menos por los cuidadores, padres y madres, porque creen que es algo natural que los niños van a desarrollar solos, y eso no es verdad. Ahora entramos en algunos detallitos o sea, prácticos de lo que sé. Primero, habéis oído la parentalidad positiva o negativa. Bueno, en UNICEF hay parentalidad, ¿sí? La ausencia de parentalidad o parentalidad, no hay parentalidad positiva o negativa. O somos padres, madres o cuidadores, o no lo somos, o lo somos un poco menos buenos. Pero la parentalidad es parentalidad positiva. Y unas de las, escogí principios que uno tiene que, que comprender para no comprender después qué hacer. Una de ellas, la más importante, es ser consistente, por ejemplo. Ser coherente en las normas y límites con los niños, desde muy pequeño. Si dormimos a las 9, pues dormimos a las 9. No hay un día o dormimos a las 10 y el otro a las 7, eso pierde a los niños porque no les da consistencia de aprendizaje. Obvio, excepciones pueden existir si, por ejemplo, estamos en Navidad, pero explicamos la excepción, porque es Navidad, estamos con la abuela, con el tío, con la familia, hoy vamos a dormir un poco más tarde. Pero cada día tiene que ser así. Comunicación efectiva, por ejemplo, el ejemplo que dije es escuchar y responder. Escuchar y responder, vuelvo al ejemplo de una niña con su madre en un supermercado, que su madre no tiene tiempo porque tiene que comprar cosas y volver a casa, y la niña a un momento ve un bote de café que es azul y dice: mamá, mamá, azul. Si la madre solamente sigue, la niña tiene dos cosas: no va a confirmar que es azul porque el azul ella lo conoce en un papel con un lápiz y para ella eso no es azul. Pero más grave aún es que si no responde la madre, va a comenzar a faltar de confianza en su madre. Le va a dar la impresión que su madre no es tan sabia, no conoce lo que debería de saber como adulto. Y eso separa más los niños de sus padres. Una de las cosas también en ese ejemplo es que si no sabemos, decimos no sabemos y vamos a explorar juntos. Por ejemplo, si no sé si es azul, digo, no sé, vamos a ver juntos si es azul o no, lo comparamos con algo. Y más aún es una postura de meterse siempre en la piel de su niño. Siempre estamos en una postura como cuidadores, madres o padres, en nosotros y ellos, y nunca nos metemos en su piel, en sentirnos qué sienten nuestros niños, por situación. Si a un momento, y eso es un ejercicio súper simple pero súper potente, si nos metemos en una reflexión de yo soy él, comienzo a ver
lo que necesita. No comprende algunas cosas, se está preguntando algunas cosas, tiene necesidades presantes, etcétera. Y esos son unos principios que están en un marco de crianza, vamos a decir, más amplio que los 5 principios son los que ven enfrente de ustedes. Comunicación efectiva, como dije, es siempre escuchar y responder, las dos cosas. Establecimiento de rutinas y límites es la consistencia, pero también meter límites a lo que soy yo. Un niño no puede tener todos los derechos sobre sus padres, madres o cuidador, su padre o madre o cuidador, porque tiene que comprender que el ser adulto que está con él también existe, tiene sus necesidades. El ejemplo del niño que estaba jugando y sus padres están detrás, es un ejemplo muy explicativo. Los padres toman un tiempito de 10 minutos, 15 minutos para iniciar el juego con el niño y después el niño continúa y los padres se están relajando. Es su tiempo. Y el niño lo único que necesita es su presencia, no necesita que interactúen después. Y eso es poner un límite, que yo como madre necesito ese tiempo para relajarme. Y la rutina de ese ejercicio hace que el niño comprende que nosotros existimos como cuidadores, madres o padres, y que tenemos nuestras necesidades. El manejo de emociones y conflictos es una de las cosas que dije que son las más complejas, desde aprender a un niño pequeño de 1 año, 2 años, qué es ser triste, qué es una sonrisa, qué significa que cuando celebramos, cuando estamos un poco estresados, hasta las partes donde ellos vienen corriendo, gritando o llorando, me duele esto, o mi hermano me pegó, o esas, esas condiciones que tenemos eh, que pensar que no es el contenido de lo que pasó que es importante, es la emoción del niño que es importante manejarlo. Cuando, por ejemplo, mi hermano me pegó, yo tengo 3 años y vengo corriendo, no es ir a solucionar el problema con su hermano primero, es atender al niño en algo simple. Lo siento, te duele, tener ese manejo de las emociones antes de ir a solucionar lo que ha hecho que esté enojado, esté triste, etc. Y la ciencia nos aprende, eso es la ciencia social, es la autoestima. Os cuento una anécdota, hay 12 experimentos que han hecho que unos expertos se fueron a unas aulas y fingieron que algunos niños ahí eran genios por Ministerio de Educación y pidieron a los docentes que les atiendan un poco más y tengan atención a ellos porque el año que viene van a ir a escuelas especiales de genios y no sé qué. Lo que pasó es que después de ese año lectivo, esos 5 niños, aunque no eran los mejores ni que tenían más habilidades, eran realmente los mejores porque los docentes les daban mucho autoestima. Tenían la idea que sabían. Y ese principio es muy importante para un niño. Siempre es celebrar cada cosa que consiguen, pero no decirles que no pueden. Es siempre decirles bien avanzar, pero en formas súper positivas, en formas muy, que hacen que la autoestima se construya. No es tampoco que seas el mejor, que eres mejor que los otros, no ese es el tema. El tema es que cada vez que consiguen algo, lo celebramos con ellos para que se sientan que pueden, que tienen ese potencial. Y eso es a la raíz del éxito o el fracaso de un adolescente, por ejemplo, que viene de muy pequeño. Tenemos experiencias y hasta
hasta investigación que muestran que a veces algunos padres riñendo a los niños por cosas, ese cúmulo hace que no se desarrollan como deberían de hacerlo. Y eso es el desarrollo de la autoestima, pero también el reforzamiento positivo. Bueno, algunas orientaciones principales, por ejemplo, desde niño, obviamente, son la nutrición con alimentación relevante y balanceada, que sean la variedad de alimentos. Una de las cosas que reconocemos es, por ejemplo, la proteína, alimentos frescos, no procesados, etcétera. Es el desarrollo físico, es el desarrollo del cerebro, pero también la vitalidad física también cuando tenemos desde 1 año a 3, y eso lo sabemos como adultos cuando comemos, por ejemplo, mucha grasa y muchos azúcares, nos dan un boost y después nos cansan, y eso hace que por un periodo estamos cansados y no hacemos lo que debemos de hacer. Buenos hábitos de sueño, por ejemplo, sería algo que es súper importante, lo menciono aquí porque no todos los padres y madres tienen consistencia en eso. Y eso hace que los niños estén un poco más cansados por la mañana, aunque no lo veamos, porque que un niño de 3 años, 4 años esté cansado no es tan simple de detectar. Porque es importante el sueño por el aprendizaje. Ahora comprendemos desde los años 70, pero aún más con la Universidad de Montreal, que un principio del aprendizaje es el sueño. Tú cuando lees cosas, recibes información o conocimiento, si no tienes la parte del sueño después, es lo que fija esa información en tu cerebro. Un ejemplo muy simple es un bachiller que está estudiando hasta las 4 de la mañana el día antes del test, va a pasar un test pésimo comparado a alguien que va a estudiar hasta las 11 y dormir muy bien y levantarse a las 6. La diferencia entre las dos es que la información, aunque es eh, eh, menos que el otro, se va a fijar en el cerebro. Y eso es el funcionamiento del cerebro. El cerebro hace que durante ese periodo de sueño, que es el reposo, se fija la información, pero hay otro mecanismo que es suprimir información. Y esos son nuestros sueños, por ejemplo. Cuando soñamos con algo es que estamos suprimiendo algunas cosas que no necesariamente necesitamos para nuestra sobrevivencia. Para no ir más lejos, es el principio de explorar el mundo, y os lo voy a mostrar después. Es muy importante ese principio de ver cómo el niño y lo vamos a ver después, cómo va incrementando su conocimiento con su entorno inmediato hasta más allá. Obviamente un crecimiento saludable, que es el juego, la salud y la alimentación equilibrada, y ambientes seguros, pero sobre todo estimulación. Y digo estimulación, los 15 minutos de los cuales hablé, que son suficientes por día, pero también comenzar súper temprano y darles la oportunidad de hacer lo que un niño hace, es explorar. Siempre digo que la primera vez que un niño, por ejemplo, va a romper un vaso, la mayoría de los adultos se van a enojar porque el vaso se rompió por el vaso, pero también por el miedo que el vidrio se haya. Pero para el niño es el primer experimento de comprender lo que es un vaso y que es un vidrio y que se rompe. Y nosotros no vemos esa parte de aprendizaje. Seguro que el segundo no es la misma, pero el primero es importante. Y como hacemos vivir el niño ese primer paso, el vaso puede ser otras cosas, y lo es en su recorrido. Eso hace que el niño comienza a aprender las cosas de la vida, y lo vamos a ver después. El principio del juego es súper importante porque los niños aprenden jugando. No hay otra manera de hacerlo. Un niño de 3 años no le puedes dar un libro, no le puedes enchufar en un ordenador. Aprende interactuando, imaginando y haciendo cosas que a veces nos parecen raras, pero para él son muy importantes porque es
experiencia error y el error es imaginación para ellos. Y obviamente el vínculo afectivo, y el vínculo afectivo es el principio madre, vamos a decir, el principio. Hay que acordarse de eso. Lo primero que necesita un niño es la presencia de su cuidador, madre o padre. Lo primero, antes de todo. Y eso está vinculado a lo emocional y lo social. Muchos de los que tienen niños comprenden eh, esa relación que es súper importante. Es como mi madre está allí, es una referencia y a veces voy y vuelvo. Es importante que sepa que esté ahí. Y creciendo hasta que hay madres que lo ven como conflictual porque ellos van a vivir cosas y vuelven a eh, compartir, para decirlo así, con nosotros, que seamos madres o padres. Pero al hacer eso nos meten las cosas que ellos sienten. Si están enojados, vuelven enojados. Cuando se enojan con nosotros porque vivieron algo, nosotros lo vemos mal, pero eso hace parte de su desarrollo y de ese sentimiento de protección que tienen con el referente del madre o padre, y sobre todo, o sea, mayoritariamente son madres, pero el padre también juega un rol importante en eso. La consistencia de las normas y también la socialización con los otros, eso hablamos, metí algunos ejemplos de cómo pueden ser, y sobre todo el bien emocional dentro de su entorno. Eso va de protección hasta los hábitos de, de vaciar el estrés de un niño. Un niño es una bola de energía en general. Y si no hacemos que tenga también esos momentos donde se va a, a vaciar un poco lo que acumuló de energía, puede afectar. Comienza por el sueño, la consistencia del sueño, hasta momentos de relajo con toda la familia, obviamente. Esto es lo que hablaba. Es muy importante como principio comprender que el niño se desarrolla con la interacción de su entorno. Cuando nace es la cara de su madre, después de su madre, después la lactancia, después una cuchara, el rostro de mi padre, después lo que me rodea, que es su cuarto, los colores, y después la abuela, después el hermano y hermana, después la casa, después el exterior inmediato de la casa, después nuestro barrio, después el supermercado, la tienda, y así va. Y en cada ámbito va a aprender cosas. Pero ese principio incremental es lo mismo para todos. Y en la granularidad de lo que es comenzar hasta sentir lo que es una textura. Cuando toca a su madre es una piel, cuando va a tocar un juego, es un plástico o algo, y cuando oye música, sonidos, van incrementando, pero también los olores y los sabores. Y el tercero es muy importante porque eso hace que nuestros niños más tengan diversidad de alimentación, menos vamos a tener problemas a hacerles comer lo que nosotros consideramos que es buena alimentación, que mucha de la buena alimentación para los niños no es algo eh, lo mejor que les gusta. O sea, la diferencia entre una lechuga y un chocolate es gigante en nuestro niño. Pero la consistencia de eso hace que cuando crezcan tengan ese sabor. Todos, la mayoría de la gente que ha sido acostumbrado por cosas con vegetales eh, eh, naturales, creciendo les gusta una ensalada, por ejemplo, y van a comer más ensalada, y eso hace de ellos unos adultos que tengan mejor salud. La costumbre de la variedad, pero la variedad de la buena comida es determinante para la salud adulta también. El inverso, tenemos muchos niños, y eso está probado también, que comen esas sopitas industriales y están acostumbrados a patatas fritas o cosas así, hamburguesas, y cuando crecen ya no van a comer
comida saludable. Muchos niños tienen eso y muchos adultos ahora tienen eso. Se acostumbran a una comida rápida, que sea cualquier marca de los que hay, y ese sabor se queda en su boca y se acostumbran a la grasa, al azúcar y a cosas no saludables y no se dan cuenta. Después tenemos problemas de obesidad. Metí esto es como unas preguntas de falso o verdad. Es que tenemos, como dije al principio, muchos de nosotros tenemos percepciones falsas de cómo un niño se desarrolla, pero también algunas cosas. Por ejemplo, estas son situaciones reales que podemos enfrentar en nuestra vida. Mi niño no habla o no comunica a 18 meses. Sí que tengo que ser, o sea, me preocupo o no. Y eso es el principio que decía antes, es que no es a un mes o un día exacto que pueden hacerlo. La ciencia nos muestra, por ejemplo, la diferencia entre los niños, mayoritariamente entre el género masculino y femenino, para decirlo así. Y para simplificarlo, las niñas son más, le dan más importancia a la socialización. Si mi madre me habla, si me reconocen, si hago algo, tengo su atención. Un niño, y eso no es general, o sea, digo, eso era por percepciones, o sea, por prácticas sociales. Los niños tendrán más enfoque sobre qué es un carro, qué es una silla, etcétera, es el objeto más que el social. Y la diferencia de eso no es mala, la diferencia de eso es que el que socializa va a aprender a hablar más rápido que el que da más importancia a los otros. O sea, el que hace eso va a aprender lo físico después. El que da más importancia a los objetos, el que da más importancia a los objetos va a aprender a hablar más tarde. La segunda es, mi niño y mi niña no quiere jugar con otros niños. Eso sí que es un rasgo que es importante tener y tener cuidado con eso. Por ejemplo, un niño a 3, 4 años, si le llevas a un parque o está en un centro de cuidado o de educación inicial, si no juega con los niños, puede ser un indicador de enfermedad. Por ejemplo, bajos niveles de hierro hacen eso. Si tienes anemia y la anemia en los niños no se ve muy rápido, hace que el niño no va a hacerlo. O sea que sí, un niño si no socializa puede tener un problema de salud, puede tener un problema de bienestar, pero también exteriormente puede tener un problema que ha vivido por la mañana, que se enojó, que estaba gritando, que estaba llorando por cualquier cosa que pasa en la casa. O sea que eso es un rasgo muy importante tomar en cuenta y es importante. Y la más extendida y conocida es: mi niño no sabe escribir o leer letras o palabras a los 5 años. Y esta es la más falsa de todos. Un niño a los 5 años no debería de hacer eso. Sí debería reconocer letras, pero por imagen. Debería de reconocer una vaca, un rato, un conejo, por ejemplo, una casa, pero no necesariamente leer. Leer, y sobre todo en Ecuador, leer comienza en la preparatoria, porque todo lo que hacemos antes es hacer las habilidades de base, es reconocer, pensar, sentir, correr, lo que llamamos la motricidad fina, saber cómo tomar un lápiz, cómo usar un lápiz, cómo girar una página de un libro, cómo disfrutamos una imagen, sabemos que hay algo escrito debajo. Para daros un ejemplo, muchos niños reconocen la letra de su nombre, pero no lo lee. Si te llamas, no sé qué yo, María, pues un niño de 5 años va a ver la imagen de María como su nombre, pero no reconoce el M, el A, y eso es súper normal, porque después hacemos la concordancia entre esta imagen de palabra y la imagen mía, o la vaca, y después vamos con las letras que es A, B, C, D, imaginar, o sea, por imagen, y en preparatoria ya comenzamos
a imbricar eso y comprendemos que T y A hace ta, y B y U hace bu, y así vamos. Pero no es necesario que en los 5 años los niños aprendan eso, y eso es algo que muchos padres y madres creen que tienen miedo cuando no ocurre. No sé si estoy en los tiempos, pero os muestro dos ejemplos muy concretos que están en muchas herramientas que vamos a compartir con ustedes en esta presentación, pero después una de las preguntas más recurrentes es la rabieta. Para no ir dentro del detalle, cuando un niño tiene la rabieta, la primera cosa que tenemos que hacer como madre o padre es mantener la calma y cuidarnos nosotros. Porque si vemos que el niño no tiene nada, solamente tiene una rabieta, o sea, no tiene rasgo físico, no está bien, ha comido y tal, tenemos que protegernos primero para no absorber eso antes de... Y después intentar hacer esa comunicación efectiva. Comprender qué es la causa del niño. Y la causa no es lo que pasó allí. La causa puede ser un malestar desde mi niño no durmió bien y no se levantó bien y está en rabieta por algo que pasó, pero la causa no es que mi hermano me quitó un juego, es que yo estoy cansado desde que me levanté. Eso es comprender la causa. Y después, esa comunicación y interacción efectiva hace que damos opciones al niño. No le decimos uno, le decimos, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer, ¿qué quieres? Y intentar en ese proceso distraer al niño para que olvide un poco su estado, para que podamos nosotros eh, ayudarle a salir de ese momentito, aunque esté aún cansado. Y sobre todo validar sus emociones. Si está, cuando terminan de llorar, están siempre en un estado de, dice, ya sé, te sientes mal y tal, vas a ir bien y tal, yo comprendo y tal. Y cuando pasa eso, obviamente metemos límites a lo que pasó, porque si es que ella o él ha hecho algo que no esté bien, o sea, no permitimos en la casa, pues metemos límites a que no se repita. Y en todo ese proceso es tener paciencia, el tiempo de esperar. La mayoría de las veces en esas situaciones queremos solucionar rápido, porque estamos cocinando, porque tenemos que salir, porque no. Tienes que darle tiempo a solucionar esa parte y que el niño sienta que estás ahí para él. Digo, tiempo no son horas tampoco, pero le das tiempo, no es un minuto. Le das 10 minutos o 15 minutos y continúas dependiendo del ejemplo. Hablamos de rutina para dormir, eso es súper claro, pero también es súper importante. Algunos ejemplos es la consistencia del horario, eso ayuda mucho a los niños. La rutina relajante, o sea, no podemos estar bailando a las 8:30 y nosotros dormimos a las 9. Apagar las pantallas no dejan a los niños dormir. Un ambiente adecuado, obviamente, si metemos un niño en su cuarto para dormir, no podemos estar gritando, metiendo música en el salón. Y también evitar alimentos estimulantes, sobre todo azúcar, pero también líquidos abundantes. Eso cuando damos a los niños a las 7 u 8 un postre gigante de chocolate con mucho azúcar, no nos esperemos que van a dormir a las 9. Y sobre todo la consistencia. La consistencia en su raíz es que a tal hora ya nos cepillamos los dientes y estamos a las 9 en la cama. No es necesario que dormimos a las 9, pero a las 9 estamos en la cama. El proceso de dormir comienza. Pueden dormir en un segundo, pueden dormir en 10, 15 minutos. Y podemos apoyar ese proceso en estar ahí, contar un cuento o estar un poco y después dar un beso y tapar y ver, pero la consistencia es que el
el momento de dormir tiene que ser, el momento de ir a dormir tiene que ser el mismo, por ejemplo. Y para sintetizar un poco y hacerlo un poco más simple, estas son las cosas que tenemos que, que, que integrar en nuestra comprensión de lo que tenemos que hacer con un niño. Primero es atender a las necesidades, como dije, ser responsivos siempre con los niños, y eso aplica de pequeños a grandes. Involucrarse en estimularles, en iniciar el juego, en iniciar la comunicación, desde hacer así de una mano hasta jugar con los niños o leer un libro o ser consistente. Y la consistencia es a la raíz de los límites que hacemos en nuestra familia. Si dormimos a las 9, no es solamente para el bienestar del niño, pero también es los límites que metemos en nuestra familia, porque es así, son las reglas. La gradualidad y tener en cuenta que los niños no tienen, cada uno tiene su ritmo, y respetamos ese ritmo hasta cierto punto. Si un niño no habla a los 18 meses, puede hablar a los 2, pero si llega a las 3 años y no habla, sí, eso es un riesgo. Comunicación efectiva, comunicar desde que estamos pequeños. Preguntas, respuestas, escuchar, interactuar, eso es súper importante porque ayuda hasta en la adolescencia. Y acompañar y guiar, eso es súper importante en nuestra postura, porque vuelve a lo que dije iniciando esta charla, es no tenemos que tener en mente que el niño lo estamos rellenando de cosas. El niño es un ser humano, un ser vivo que se va a desarrollar sí mismo interactuando con su entorno. O sea, nuestro rol es acompañar ese proceso, lo hacemos que sea lo más estimulante, lo más protectivo, lo más innovativo casi en todo eso, pero lo más regulado también para que el niño pueda tener ese. O sea que somos acompañadores y guiamos. No somos la autoridad que va a rellenar al niño y obligarle a que hagan cosas que nosotros pensamos que son importantes para nosotros. Y sobre todo, amar y respetar. O sea, el amor no es el amor del romanticismo, el amor es presencia. El amor es que estemos ahí para ellos. El amor es que reconocemos sus emociones, interactuamos con ellos, les ayudamos a que construyan su autoestima. Todas esas cosas pequeñas de nuestra presencia con ellos y nuestra interacción es amor, aparte del amor que sentimos. O sea, hablo de las cosas. Pero el amor también va con el respeto. Es que nosotros respetamos al niño porque es diferente de nosotros. Cada niño es diferente del otro y cada ser humano es diferente del otro. Pero el niño no es una extensión de nosotros, no es el nuevo yo. Toma de ti como toma de su abuela, como toma de un libro, como toma de la interacción de una piedra en un jardín. Y eso hace de él que sea algo diferente de lo que somos. Hay muchos padres que quieren que sus niños sean como ellos, mejores que ellos. Eso es imponer algo al niño. El niño es él mismo, es una persona, pero viceversa también es el respeto que debemos de dar a ellos para que nos respeten. Y eso es la consistencia en general, pero la consistencia de los límites y normas dentro de nuestra familia, pero también que comprendan que nosotros también como adultos tenemos necesidades, reposar, tener nuestro tiempo, estar ausentes algunas veces, y eso es muy importante. Y con eso os comparto también dos enlaces que se van a quedar ahí, que son un conjunto de vídeos, de explicaciones, pero también de actividades muy, muy simples que pueden hacer que vayamos más allá a responder a algunas preguntas o
imaginar cosas que podamos hacer con nuestros niños. Tenéis uno que es el portal de crianza de UNICEF, que es por toda la región de Latinoamérica, que tiene un montón de herramientas y de ejemplos. Y también del Uruguay, el segundo, que tiene un enfoque mucho sobre el tema emocional de los niños, que os muestra ejemplos concretos de cómo se puede hacer eso, cómo se puede fomentar, cómo lo podemos hacer también sin cansarnos y sin tomar tanto tiempo, solamente tomar lo necesario que es para los niños. Y eso, muchas gracias y espero que he podido hacer llegar un poco de lo que vamos a ver también en más detalle en las otras sesiones. Más de 60 personas durante la sesión en vivo. No hemos visto preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla. No queremos abrir el micrófono porque no podemos extendernos mucho. Y si es que luego se quedan pensando y se les ocurre alguna inquietud, por favor, no duden en hacerla llegar a los campeones de esta iniciativa en sus empresas y de hacernos llegar a nosotros a UNICEF y con muchísimo gusto les vamos a contestar. Para eso estamos, para eso es esta iniciativa, justamente para poder acompañarles y que podamos ser un apoyo en esta desafiante y maravillosa tarea que es criar a los niños, niñas y adolescentes. Esta es la primera charla de una serie, justamente para poder entender más esta guía que les hemos hecho llegar a través de los campeones, a través de los líderes en sus empresas y iremos abordando diferentes aspectos de la crianza a través de las edades, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Así que les pedimos que estén pendientes, recibirán la invitación y seguiremos viéndonos con nuestros especialistas aquí en este espacio. ¿No veo preguntas? Bueno, perdón. Hay una pregunta un poco fuerte, querido Khalid, y me parece que es importante justamente porque vivimos también un contexto de mucha violencia. Una persona nos comenta que sus hijas de 9 y 10 años presenciaron un asesinato cerca de su casa. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta mamá o papá? Quizás, gracias, Cris, Y que por su... abordarlo, perdón, Khalid, que te interrumpa. La pregunta es, ¿cómo abordar este tema desde la crianza positiva? ¿Cómo quitarles el miedo porque no logran dormir? O sea, hay tres cosas para decirlo y es muy importante eso. Comienzo con el principio también de la límite que tenemos como cuidadores, padres y madres, de lo que podemos hacer y el momento donde tenemos que ir a más apoyo especializado que conoce esas cosas. Hay una límite que no es tan necesaria, pero en ese ejemplo, por ejemplo, la primera cosa es intentar iniciar la comunicación con los niños. La comunicación no necesariamente el lenguaje, es tener atención de cómo se sienten, cómo están y intentar comenzar la discusión con ellos de cómo se sienten, qué piensan, qué han visto, etcétera. Normalmente ver un asesinato es automáticamente buscar apoyo de un especialista, que sea pedopsiquiatra, que sea psicólogo, que sea un experto de niñez, para que primero no es, para no decirlo, lo que da miedo a los padres es decirles llevar a su niño a un psicólogo, ¿no? A veces parece un poco difícil, es que nos ayude a nosotros. En las herramientas que compartí, hay uno dentro del primer enlace que se hizo en la época de COVID para ver cómo podemos manejar el estrés de los niños en situaciones muy graves, como la de la pregunta de asistir a un asesinato. Pero al mismo tiempo, en la psicología de un niño hay la parte que es de trauma. Y el post-trauma no podemos ayudar, pero no lo podemos hacer solos. O sea que cuando hayan cosas un poco graves, para decirlo así, tenemos que buscar apoyo.
tenemos que buscar apoyo seguramente. No es solamente, os doy otro ejemplo, es la abuela falleció, pero falleció de una manera abrupta y la abuela tenía muchos enlaces con los niños. Eso esperamos algunos días y vemos los niños cómo están. Si comienzan a positivar la memoria de su abuela, están en un buen camino de de volver a algo que es la abuela, la buena memoria, etcétera. Si estamos en un recorrido de dónde está, por qué no está, y yo quiero mi abuela y a repetición, allí sí eh, pedimos apoyo, no podemos hacerlo solitos. O sea, el tema es tres cosas, como decía, iniciar la comunicación para ver lo que está pasando con los niños, tener atención en ese recorrido, cómo está pasando, y después, sobre todo, pedir apoyo. No apoyo para ellos, pero primero apoyo para nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo como madre en esa situación? Y después, si no se soluciona, pasamos a otros apoyos más importantes y especializados. ¿Cómo podemos garantizar una protección y seguridad sin caer en la sobreprotección en los niños? Muy importante esa pregunta. Os comparto algo que sale de Canadá, por ejemplo. Muestran las encuestas que los hijos de las enfermeras, sobre todo las enfermeras, tienen más alergias que los otros. Y eso es que las enfermeras, por su trabajo en un hospital, tienen más miedos a bacterias, a virus, a tal, y el uso de los desinfectantes es 10 veces más que una casa normal. El problema es que, por ejemplo, usar lejía desde mucho hace que los niños no tengan interacción con las bacterias y no desarrollen esa inmunidad y después se vuelve una alergia. En tema de protección es tres cosas. Una es tomar cuidado que no se lastimen. Y eso son reglas muy simples que a veces, sobre todo las nuevas parejas, no piensan. Por ejemplo, yo tengo un niño, es un bebé, cuando comienza a caminar, pues va a ir a la mesa baja porque tenemos un florero y lo va a romper. Es normal que lo va a romper. Y si tienes un niño que tiene un año, todo lo que se rompe y todo lo que se daña tiene que subir. Eso es un primer principio. No es que el niño tiene que obedecer a las reglas de que esto es bonito y lo tenemos que dejar ahí. Eso es la protección física, por ejemplo, las escaleras, las esquinas de tal, o sea, y un enchufe, como dije. La segunda es su seguridad mental. Y la seguridad mental es más difícil que la otra porque la otra es una norma. Si cambiamos la mesa o le metemos una protección y estamos. Pero la segunda es la suma de la interacción que tenemos con todo ese niño. Es desde hablarle, interactuar, reconocer sus emociones, etcétera, que hace su bienestar. El bienestar de un niño no es darle algo bonito para comer y después meterle enfrente de un dibujo animado. Eso no es bienestar, eso es retrasar lo que va a surgir de sus emociones después y se va a acumular. Es la granularidad, la continuidad y tal. Eso es también protección porque protegemos su mental. Estamos con él reconociendo sus emociones, vamos graduando con eso. Pero el tercero, que es más importante, es tener cuidado que nuestros niños no estén expuestos a la alta improtección, para decirlo. En un parque debemos de tener el ojo sobre los niños siempre, porque todo puede ocurrir, no de las cosas más simples que se caiga de algo hasta que un adulto los secuestre, por ejemplo, y eso es natural en todos los padres, pero ¿por qué lo digo? Porque en las multitudes de veces y las centenares de veces que vamos a estar fuera, una es suficiente para que le ocurra algo. Una, si faltamos atención. Obviamente la atención no es cada microsegundo estoy vigilando a mi niño. Es que no es al revés. Si está en la arena
jugando en un parque, si tengo que no tener atención, pues que no sea más de 2 minutos o 3 minutos, porque ya sé que está ahí, pero no puedo ir a una tienda y comprar algo y volver y suponer que mi niño va a estar bien. O sea, 99% de los casos no le va a ocurrir nada, pero el 1% sí que puede ocurrir porque vamos a repetir eso. Y eso, para dar un ejemplo, todos hemos tenido el episodio del enchufe, cortarnos con un cuchillo, eh, eh, caer en unas gradas, eso es natural en nuestro aprendizaje. Pero dependiendo de quién estuvo allí, eso hace que estemos bien o no protegidos o no. Y, y el tema es, ¿por qué hablo de esa gradualidad, sobre todo del eje de emocional? Es que la pregunta dice cómo lo podemos hacer de manera positiva. Hacerlo de manera positiva es estar ahí gradualmente, porque si no lo hacemos, ahí sí que ocurre un cúmulo de cosas que nos viene acumulado y muy complejo, y ahí no podemos ser positivos porque es tan complejo que no lo podemos resolver. O sea, es tener atención, o sea, las cosas de protección física básicas, pero también presencia continua y granularidad en ese proceso. Un ejemplo básico, por ejemplo, y ocurre mucho a las niñas y niñas adolescentes, metemos a nuestro niño en el colegio y en septiembre y en marzo nos viene con un problema gigante. Y el problema no es que él tenga un problema, es que no estábamos discutiendo desde septiembre a marzo. Que cómo está la escuela, cómo está tal, pero hacerlo efectivamente, no es cuando voy a buscar mi niño al cole y después estamos hablando cómo fue tu día y ya está. No, es que una vez al mes tengo que tener esa discusión con mi niño para decir cómo te va, cómo te sientes, cómo son los amigos, cómo tal. Es tenerlo así para que no ocurra acumulado y tan complejo para que nos meta en una situación que no podemos ser positivos. Que puedas contarles un poquito a las mamás, a los papás, un mensaje sobre cómo manejar a veces este sentimiento de culpa que tenemos los padres y madres cuando trabajamos y tenemos jornadas muy largas. A veces es difícil justamente estar todo el tiempo presentes. Sin embargo, sabemos que también puede haber una presencia de calidad, un tiempo de calidad en ciertos momentos. Justamente nos decían cómo balancear una pregunta que también está en el chat, ¿no? Este tiempo de compartir momentos de calidad y el trabajo. Y también creo que esta sensación de culpa muchas veces que sentimos porque quisiéramos estar más, pero tenemos otras responsabilidades que también son muy importantes, ¿no? Entonces, hay tal vez un consejo, una orientación para los papás y mamás, y con esta pregunta podríamos cerrar. Eh, Creo que lo voy a volcar. Tener culpa y tener miedo es el primer indicador que estamos haciendo bien, porque al contrario, no está bien. Si estamos relajados y decimos que nuestros niños, o sea, es el indicador que tenemos como adultos cuidadores, sobre todo cuando tenemos niños, no solamente padres y madres, pero también los que atienden, es que es complejo no es porque es un niño, porque es un ser humano. Y es normal que tengamos ese poco de estrés, pero positivamente si tenemos culpa y tenemos estrés, lo tenemos que usar porque nos da un poco de adrenalina, nos da un incentivo a hacerlo. El término de presencia, por ejemplo, Cris, que citas, una madre que trabaja todo el día, sí que puede tener una presencia de calidad. Hasta tenemos, yo en mi entorno, pero también en la ciencia se muestra, hay niños que tienen padres, por ejemplo, en la armada, que desaparecen 2 meses, 3 meses, pero cuando vuelven están ahí por sus niños. La presencia no es necesariamente estar cada segundo, como dije, es la calidad del momento que estamos con nuestros niños y ellos saben que estamos ahí. Una de las cosas que reconocen los niños en las escuelas cuando están, y por eso muchos hacen unas bobadas, es que eh, les dejamos en las escuelas y saben que estamos ahí para ellos.
En cada momento les pueden llamar y volver. Y eso es un sentimiento que cada niño, lo que decía de referencial, eso es presencia. Porque los momentos de calidad, o sea, de calidad entre comillas, o sea, es el momento relevante para el niño, pertinente para el niño. Si ocurre aún en los periodos donde podemos estar, sí continúa con ese sentimiento con el niño y el niño eh, siente que su madre está presente, aunque no esté presente físicamente. Es la misma foto que os mostré del niño que está, el niño indígena que está amazónico, está jugando. No está mirando a sus padres, están detrás, pero él sabe que están ahí y es el mismo sentimiento que va. Pero eso ocurre porque ellos antes de ese momento y por mucho tiempo también repetido estaban haciendo cosas con el niño. No es de una vez que ocurrió eso. Por eso yo digo, el sentimiento de culpabilidad y el sentimiento de miedo es muy importante, porque si lo sentimos es o sea, la primera grada que nos muestra que estamos haciendo bien, pero porque al contrario no lo es. Si estamos relajados, no es bueno. Eso es. A todas y todos quienes han permanecido conectados hoy, esperamos verlos en la siguiente charla y cualquier duda estamos también a su disposición. Gracias y un lindo día para todas y todos.